Buenas tardes, bienvenidas a una nueva clase de Psicología Profunda. Hoy vamos a trabajar el texto de Freud llamado Neuropsicosis de Defensa. Es un texto que Freud publica en 1894. Para poder comprender y abordar mejor el texto, vamos a puntualizar algunos conceptos claves que él trabaja y desarrolla. El primero de los conceptos que vamos a ver tiene que ver con la teoría de la defensa. Tenemos que tener en cuenta que Freud en este texto va a trabajar sobre tres patologías de alguna manera. Por un lado va a trabajar qué pasa con la histeria, cuál es el mecanismo, porque algo de lo que Freud se preguntaba tenía que ver con cómo son los mecanismos de formación de síntoma. Entonces, por un lado tiene la histeria. Por otro lado, también Freud va a trabajar sobre las obsesiones y fobias, cuál es el mecanismo. Y por último, también va a abordar el mecanismo de la psicosis. Nosotros, en línea con lo que venimos trabajando, no vamos a ver los tres mecanismos y las tres formas distintas, sino que nos vamos a centrar en la histeria. Y adentro de la histeria vamos a profundizar qué es lo que pasa con la conversión. Por otro lado, es importante mencionar que vieron que el texto de Freud es neuropsicosis de defensa, o lo que es lo mismo, psiconeurosis. Y resalto lo de psiconeurosis porque recuerdan que neurosis viene de neurona y Freud entendía que las neurosis, como se pensaban en ese momento, tenían un origen psíquico. Por eso la va a nominar psiconeurosis. Otro tema interesante que va a trabajar tiene que ver con el papel significativo de la sexualidad. En este caso, para Freud, la sexualidad es la sexualidad física, entendida más bien, casi les diría, con la genitalidad. En este momento, recuerden que estamos en 1894. Otra de los puntos importantes tiene que ver con que Freud postula la teoría fundamental de las investiduras psíquicas y su desplazamiento. Él va a postular una hipótesis auxiliar que más adelante tendrá que ver con los desarrollos de la libido y la pulsión, que todavía son conceptos que en este momento él trabaja. Cuando lean el texto o los fragmentos del texto que les preparé, van a ver que hay una pregunta que recorre el texto de Freud que tiene que ver con las teorizaciones que se hacían en aquella época, que intentan dar cuenta cuál es el origen de una escisión de conciencia. Escisión de conciencia, yo aquí a modo de ejemplo, para graficarlo y que lo puedan entender, se refiere a una división de la conciencia. La conciencia en ese entonces, y muchas veces, todavía aún hoy, se entiende que la conciencia corresponde al yo que está en contacto con el mundo exterior y que uno percibe el mundo exterior a través de los sentidos, y eso es lo que nos permite la conciencia. Entonces, a través de la hipnosis, recuerdan que en la clase pasada vimos también que a través de la hipnosis uno puede ir más allá de la conciencia. Es lo que no está en la conciencia, con lo cual los teóricos se preguntaban cómo es que se había producido esa división de la conciencia. Se entendía que la conciencia era una sola, pero que en algún momento se produjo una división, y es allí, en esa división, en esa parte que estaba por fuera de la conciencia, en donde estaban aquellos recuerdos que eran patógenos, o aquellos recuerdos que eran tan intolerables para la conciencia, que estaban recluidos en esa zona, olvidados, pero que seguían teniendo efecto. En este sentido, las remito también a pensar en Ana O. Ana O, mediante la hipnosis, recordaba aquellas escenas, traía la conciencia aquellos recuerdos
que supuestamente estaban olvidados. Pero aunque ella no los recordara en su vida de vigilia, no los tuviera todo el tiempo presentes, tenían efectos. Es por eso que en todo el texto va a haber referencias a esta escisión de conciencia, que mucho más adelante va a ser de alguna manera lo que le va a permitir a Freud entender que el aparato psíquico está dividido, y va a postular en la primer tópica que vamos a trabajar la clase que viene, que el aparato psíquico va a estar conformado por el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Pero un paso antes, Freud trabajó y pensó respecto de esta escisión de conciencia que le permite pensar en distintos estados. Otro de los conceptos importantes, que lo vamos a ver además en otros textos, tienen que ver con las representaciones inconciliables. La teoría de la defensa postula que el yo se tiene que defender de representaciones inconciliables. Ya habíamos visto también en el video anterior a este que una vivencia, como la que tenemos cada uno de nosotras cada día, consta de alguna manera como de dos elementos. Por un lado tenemos la representación o la escena, o el pensamiento, y por otro lado tenemos el afecto, la emocionalidad. Podemos pensar, acá como ven en el gráfico, la vivencia número 1, que puede ser cualquier vivencia que no represente conflicto, cualquier situación, ¿no?, que ustedes puedan acordarse ahora, por ejemplo, no sé, qué hicieron ayer a la noche o qué película vieron, no sé, cualquier situación, ustedes pueden pensar en eso y les genera determinado tipo de afecto que no les genera, digamos, mayor conflicto. Digamos, es algo que ustedes después también rápidamente se pueden olvidar. Pero tenemos además otro tipo de vivencias, que son las vivencias intolerables para el yo, que son inconciliables, que no pueden conciliarse con la conciencia, ¿sí? Es una representación o un pensamiento que tiene un afecto penoso. Freud lo que va a postular en este texto, lo vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, es que ese afecto penoso es desalojado de la conciencia. Ese afecto, esa emocionalidad, va a postular Freud, se va a convertir en un síntoma de conversión, va a ir al cuerpo. Entonces, una representación inconciliable es una representación, o también a la representación Freud le va a dar el nombre de huella mnémica, porque en el inconsciente es una especie de huella, de marca. Ustedes vayan tomándolos igual como sinónimos, representaciones, huellas mnémicas, que es tan intolerable para el yo, es tan insoportable, que debe ser sacada de la conciencia. Por ejemplo, una representación inconciliable para Nao tenía que ver con en algún momento haber deseado la muerte de su padre. Eso fue tan intolerable que ya hizo un esfuerzo. Freud en este momento va a pensar que la represión o este esfuerzo de desalojo, esto de sacar a la conciencia y que algo no venga, va a tener que ver luego con el mecanismo de defensa de la represión, es algo en lo que el paciente pone esfuerzo. Bueno, vamos a ir al texto, acá les he recortado algunos parrafitos. Vamos a ver qué postula como teoría de la defensa y cómo piensa en este momento también de qué se trata la conversión. En el segundo párrafo, que está marcado con amarillo, Freud dice, leo textual: pues bien, esos pacientes por mí analizados gozaron de salud psíquica hasta el momento en que sobrevino un caso de inconciabilidad en su vida de representaciones, ¿sí? Representaciones inconciliables. Es decir, hasta que se presentó a su yo una vivencia, una representación, una sensación, fíjense cómo diferencia una vivencia, una representación, una sensación, que despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla, no confiando en poder solucionar con su yo, mediante un trabajo de pensamiento, la contradicción que esa representación
inconciliable le oponía. En personas del sexo femenino, tales representaciones inconciliables nacen las más de las veces sobre el suelo del vivenciar y el sentir sexuales, y las afectadas se acuerdan con toda la precisión deseable de sus empeños defensivos, con su propósito de ahuyentar la cosa, de no pensar en ella, de sofocarla. Muchas de las pacientes de Freud, recuerden que Freud en este momento sigue construyendo su teoría, muchas pacientes relataban recuerdos que tenían que ver con, por ejemplo, haber deseado, haber tenido, no sé, atracción sexual por hay un caso muy famoso que Freud analiza que tiene que ver con que una mujer deseaba al marido de la hermana y después la hermana muere y ella hace una parálisis. Pero cuestiones ligadas, digamos, a algo de lo prohibido, si quieren, ¿no? Algo de lo que no se puede hacer. O vuelvo con el ejemplo de Ana O, el deseo que en algún momento tuvo Ana O de que su padre muriera, cuando paralelamente ella amaba y cuidaba a su padre. Entonces, la teoría de la defensa tiene que ver con un yo, dice Freud, que se defiende de esas representaciones, sensaciones o vivencias que son intolerables, que no le permiten al yo tolerar eso que está pensando o sintiendo. Ahora vamos a ver en este punto, y siguiendo con la teoría de la defensa, de qué se trata la represión, ¿no? Yo ahí pongo de esfuerzo, de desalojo. Vamos a ver cómo lo piensa Freud. La conversión puede ser total o parcial y sobrevendrá en aquella inervación motriz o sensorial que mantenga un nexo más íntimo o más laxo con la vivencia traumática. Esto es importante porque ustedes saben que las parálisis y todos los síntomas que hacían las histéricas tenían siempre algún tipo de conexión con aquella vivencia, ¿no? Con esa vivencia traumática. Por ejemplo, cuando Ana O hace el síntoma de no poder tomar agua, después cuando ella relata el recuerdo, era un recuerdo en donde ella había visto a un perro tomar agua y en ese momento sintió asco, digamos, estaba comprometida toda la zona de su cuerpo que tiene que ver con la garganta. Entonces, la conversión, el síntoma, tiene que ver siempre, hay un punto de contacto con esa vivencia traumática. Sigo leyendo. El yo ha conseguido así quedar exento de contradicción, pero a cambio ha echado sobre sí el lastre de un símbolo mnémico. Mnémico tiene que ver con la memoria, ¿sí? Es un símbolo, que habita la conciencia al modo de un parásito, sea como una inervación motriz irresoluble o como una sensación alucinatoria que de continuo retorna y que permanecerá ahí hasta que sobrevenga una conversión en la dirección inversa. En tales condiciones, la huella mnémica de la representación reprimida o esforzada al desalojo de la conciencia, reprimida, echada de la conciencia, no ha sido sepultada, sino que forma en lo sucesivo el núcleo de un grupo psíquico segundo. Esto es muy importante porque Freud lo que va a decir es que esa huella mnémica, esa representación, es reprimida, es decir, es desalojada de la conciencia, va a ir a otro lugar psíquico y va a formar un grupo separado. Ahora, ahí va la representación. ¿Dónde queda el afecto? ¿Dónde queda la emocionalidad? ¿Dónde queda toda su energía? En el síntoma de conversión. En este tercer punto vamos a ver también cómo de alguna manera el método catártico, que ya habíamos visto que tenía que ver con una descarga, tiene que ver también con un movimiento de energía que va de lo corporal del síntoma a lo psíquico. Leo lo que está subrayado. El efecto del método catártico de Breuer, fíjense cómo el método catártico ya se lo atribuye a Breuer, consiste en volver a guiar la excitación con conciencia de la meta, es decir, con un objetivo, de lo corporal a lo psíquico. Por eso Breuer le pedía a la paciente que recuerde, ¿sí?
para forzar luego a reequilibrar la contradicción mediante un trabajo de pensamiento y a descargar la excitación por medio del habla. Es decir, que a partir de poder hablar de aquello que en su momento el yo desalojó de la conciencia, permite un trabajo de elaboración de eso que está convertido en un síntoma o en un símbolo mnémico, ¿sí?, de la memoria, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que está en lo corporal, eso redirigirlo a lo psíquico, recordar y elaborarlo y descargarlo mediante el habla. Esa es la efectividad del método catártico, producir una descarga de una excitación que era un afecto, que era un monto de energía que había sido mal derivado a lo psíquico, perdón, a lo físico, ¿sí? Un monto de excitación que ha sido dirigido a lo físico convirtiéndose en un síntoma de conversión. Para que ese síntoma de alguna manera se deshaga, entre comillas, lo que hay que hacer es redirigir la energía que está en lo físico, en lo corporal, a lo psíquico. Elaborarlo mediante el habla y de esa manera se descarga. Ahora bien, ¿cuál sería el mecanismo psíquico? Porque más allá de esta descripción que Freud va haciendo, Freud va a postular que hay un mecanismo, y ese mecanismo común se sucede tanto en la histeria como en la obsesión, como también en la psicosis, en las tres psiconeurosis o neuropsicosis. Nosotros, vuelvo a repetir, vamos a trabajar qué es lo que pasa en la histeria, pero es un mecanismo psíquico de las psiconeurosis. Voy a leer. Acerca del camino que desde el empeño voluntario del paciente lleva a la génesis del síntoma neurótico, empeño voluntario se refiere al empeño voluntario de olvidar, ¿sí?, de desalojar la representación inconciliable del yo. Me he formado una opinión que acaso en las abstracciones psicológicas usuales se podría expresar así, y acaba de detallar el mecanismo. La tarea que el yo defensor se impone de tratar como no acontecida una representación inconciliable es directamente insoluble para él. Una vez que la huella amnémica y el afecto adherido a la representación están ahí, ya no se los puede extirpar. ¿Qué quiere decir? Una vez que sucede esa vivencia, el yo no puede deshacerla, no puede tratarla como si eso no hubiera ocurrido. ¿Vieron cuando nos sucede alguna situación que uno dice, bueno, hace de cuenta que no pasó nada? Bueno, el yo no puede hacer de cuenta que no pasa nada. Algo tiene que hacer. Por eso equivale a una solución aproximada de esta tarea lograr convertir esta representación intensa en una débil. Arrancarle el afecto, la suma de excitación que sobre ella gravita. Entonces, esa representación débil dejará de plantear totalmente exigencias al trabajo asociativo. Empero, la suma de excitación divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo. Aquí les recuerdo, como también veíamos en el video anterior, que Freud trabaja con el principio de constancia. Es decir, a mayor aumento de energía psíquica en el aparato, más displacer. El aparato psíquico tiende a mantener la energía del aparato para funcionar a muy bajo nivel. Por eso una de las tareas del yo es convertir esa representación intensa con mucha energía en una representación débil. Entonces, ¿qué hace el aparato psíquico? Le arranca el afecto. Y esa suma de excitación, esa energía psíquica, tiene que ser empleada, tiene que ser aplicada a otro empleo. Sigo leyendo a Freud. Hasta aquí son iguales los procesos en la histeria y en las fobias y en las representaciones obsesivas. Pero en este punto, los caminos se separan, ¿sí? El mecanismo común es dividir por un lado la representación y por otro lado el afecto. En la histeria, ¿qué pasa con el afecto? El modo de volver inocua la representación inconciliable es transponer a lo corporal la suma de excitación, para lo cual yo propondría el nombre de conversión. Convertir una energía psíquica en energía corporal.
para que ese aumento de energía psíquica displacentero no esté haciendo de alguna manera, generando displacer en el aparato psíquico. Y la representación de alguna manera separada de la emocionalidad, de la carga afectiva, ese recuerdo es desalojado de la conciencia, es reprimido. El recuerdo es reprimido y la emocionalidad o el afecto es derivado a una inervación corporal. De eso se trata la conversión. Por último, y esta es una de las cosas más importantes, que como les decía al comienzo, después le va a permitir a Freud trabajar el concepto de libido y de pulsión, es que en 1894, y tras proponer el mecanismo de separación del afecto de la representación en la histeria, para poder explicar qué sucede con los síntomas de conversión, Freud va a utilizar una hipótesis auxiliar, que es una hipótesis, que es un postulado que le permite darle de alguna manera racionalidad a todo lo que él está postulando, porque imagínense que en ese momento le estaba postulando que había una energía que era el monto de afecto, que era una emocionalidad, que era de alguna manera una coloratura sentimental, digamos, algo de las sensaciones, del sentir del paciente, que tenía mucha energía o baja energía, ¿no? Y además eso lo relacionaba con el principio de constancia, que es que el aparato psíquico trabaja mejor con poca energía, trata de mantener una energía baja en todo el aparato, pero digo, Freud en este momento está trabajando con cantidades de energía. Entonces, le es necesario en este texto, y de ahí toda su importancia, de postular esta hipótesis, que es una hipótesis que, insisto, le va a dar racionalidad a todos sus desarrollos teóricos. Voy a leer a la letra nuevamente lo que está subrayado. Dice, por último, expondré en pocas palabras la representación auxiliar de la que me he servido en esta exposición de las neurosis de defensa. Hela aquí, y la desarrolla. En las funciones psíquicas cabe distinguir algo, monto de afecto o suma de excitación, que en este caso son similares. Entonces, cabe distinguir algo que tiene todas las propiedades de una cantidad, aunque no poseamos medio alguno para medirla. Algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas némicas de las representaciones, como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. Es posible utilizar esta hipótesis, que por lo demás ya está en la base de nuestra teoría de la abreacción, en el mismo sentido en que el físico emplea el supuesto del fluido eléctrico que corre. Provisionalmente está justificada por su utilidad para resumir y explicar múltiples estados psíquicos. ¿Qué está diciendo Freud acá? Dice, acá hay una energía psíquica que produce efectos que no se puede probar, que no se tiene medio ninguno para medirla, pero que está en la base del método catártico. Recuerden que la abreacción, digamos que el método catártico utiliza la abreacción, que la abreacción que es una descarga, por eso se llama método catártico. ¿Sí? La catarsis también es una descarga, la abreacción igual. Entonces, Freud postula que en las funciones psíquicas hay una cantidad, hay algo que tiene las propiedades de una cantidad, ¿sí? Que aumenta, disminuye y también es susceptible de desplazamiento. Las que cursaron psicología general, recuerden que en el sueño, después vamos a ver, ¿no?, el mecanismo de condensación y los mecanismos de condensación y desplazamiento, ¿no? Pero hay algo, ¿no?, que, insisto, tiene que ver, ¿no? Hay algo que tiene que ver con una cantidad de energía, ¿no? Freud la llama monto de afecto o suma de excitación. Vamos a diferenciar brevemente de qué se tratan las huellas mnémicas y las representaciones, porque acá Freud dice que se difunde por las huellas mnémicas de las representaciones. La representación tiene que ver, una representación es cuando
está en el consciente, ¿sí? Cuando una representación es cuando el yo hace consciente algo, digamos, el recuerdo. Pero mientras ese recuerdo, el yo no lo recuerda de alguna manera y está en el inconsciente no hay cosas, sino que también hay energías y marcas. Las marcas son las huellas mnémicas del inconsciente. Y cada representación, cada vivencia, cada evento que es reprimido deja una huella. ¿Sí? Cualquier vivencia que sea reprimida va a dejar una huella. Y esa huella después es susceptible de generar la representación en el consciente, ¿sí? El yo. El paciente puede volver a recordar eso que en su momento fue reprimido. Bueno, hasta acá los puntos centrales de este texto. La clase que viene vamos a trabajar lo que es primera tópica y lo que es la primera tópica, el aparato psíquico, es decir, cómo a partir de esto Freud, de este concepto, no decisión de conciencia y desde el concepto también de la represión, lo que queda desalojado de la conciencia, que va a otro lugar psíquico, digamos, cómo a partir de eso Freud va a construir la primera tópica. Tópica viene de topos, que es lugar, ¿no? La primera, de alguna manera, forma gráfica, topológica de lo que es el aparato psíquico, que consta, ¿no?, de lo que ustedes ya conocen como consciente, preconsciente e inconsciente. Y por otro lado, vamos a comenzar a trabajar los mecanismos de defensa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos y nos escuchamos la próxima clase.